siempre cuando pensamos en financiación del desarrollo, probablemente lo primero en lo que pensamos es en la asistencia oficial para el desarrollo. La presentación en realidad me gustaría dirigirla hacia otras cosas. Primero, hablar un poco sobre las fuentes, los instrumentos y las soluciones que se proponen para el financiamiento de los ODS, y luego poner como ejemplo 3 herramientas de lo que se hace en la región. Un poco es la herramienta de gasto público en cambio climático, la de protección social y género y el famoso toolkit fiscal. ¿Cuáles son algunas de las fuentes de financiación? Bueno, pues las fuentes de financiación se han expandido evidentemente, ¿no? Se ha aumentado la capacidad para movilizar recursos domésticos, los flujos financieros privados también han aumentado, la inversión extranjera directa, los bonos nacionales e internacionales, la filantropía empieza a jugar un papel también importante, la cooperación sur-sur, y en general hay formas innovadoras de financiar el desarrollo. De hecho, una de las que no está aquí y que tal vez valga la pena mencionar es financiar desarrollo a través, por ejemplo, de registros públicos de la propiedad y catastros. Hay el asunto de aprovechar las plusvalías de los terrenos y cobrar ciertos impuestos locales para posteriormente financiar desarrollo, ¿no? Instrumentos de financiación. Nos queda más o menos claro que hay fuentes públicas y privadas y hay domésticos e internacionales. Entonces, mientras tenemos ahí un pequeño cuadrante, entonces entre los públicos y domésticos pues tenemos por supuesto los impuestos, tenemos los ingresos por recursos naturales, la banca de desarrollo, los bonos, el ahorro. Entre los internacionales están las agencias multinacionales, los mercados de capitales, los gobiernos soberanos y en algunos casos subnacionales, esquemas de garantías, impuestos globales. Hay una propuesta para incorporar un impuesto global. Entre los privados pues está el ingreso y el ahorro de los hogares a nivel doméstico, pues también está la banca comercial, el sector privado, algunos agentes privados también, los filántropos, y en el privado internacional pues están principalmente las remesas, ¿no? Los bancos, las empresas multinacionales, los actores privados, es decir, hay una serie de herramientas o de actores que están involucrados en la financiación del desarrollo. Hasta aquí un poco la parte de financiación para el desarrollo global. Ahora veamos 3 ejemplos con herramientas que se han aplicado en algunos países. Entonces, por ejemplo, este proyecto, el CPER, en inglés, el gasto público en clima y revisión institucional, ¿para qué sirve? Por ejemplo, bueno, esta es una buena herramienta para alinear el gasto público, para analizar el gasto público desde una perspectiva de sustentabilidad ambiental, ¿no? Otro ejercicio, bueno, el de protección social y género. En este caso, las preguntas que puede contestar son: ¿qué se tiene que hacer para tener un piso básico de protección social que promueva la igualdad de género? Si uno no tiene un sistema de protección social que incorpore estas dimensiones, pues esta es una muy buena herramienta que podría orientar, que los podría ayudar a tenerlo. ¿Cómo se puede incorporar la dimensión esencial de los cuidados con corresponsabilidad social? ¿Cómo revertir el carácter injusto de la actual organización social del cuidado y su rol como vector reproductor de desigualdad? ¿Y cómo fortalecer la autonomía de las mujeres? Y bueno, finalmente está el toolkit fiscal, que es una herramienta de diagnóstico y evaluación para reducir pobreza, inequidades sociales y económicas. ¿Cuáles son las preguntas que pueden ayudar a responder? ¿En cuánto contribuye el mercado y cuánto el Estado? Es decir, ¿qué tan progresiva o regresiva es una política, un programa? ¿Y cuáles son los escenarios alternativos para el cambio? Para contestar estas preguntas, el toolkit fiscal hace descomposición de los determinantes de la pobreza y de la desigualdad, una evaluación de los sistemas fiscales y sociales actuales, a través de los cuales, por ejemplo, se puede ver qué tan regresivo o progresivo es un impuesto o un programa, y la evaluación del impacto de reformas o de eventuales reformas a las políticas fiscales y sociales a través de modelos de microsimulación. En el caso de México, era un microsimulador en el marco de una eventual reforma fiscal. En México, el impuesto al valor agregado, por ejemplo, no se cobra a los alimentos y a las medicinas
hay algunas cosas que están exentas como los libros y hay algunas cosas que tienen una tasa, pero la tasa es cero. Y lo que este grupo de personas decía es, hagamos un impuesto al valor agregado generalizado que se le cobre a todos, y a partir de ahí vamos a tener una cantidad de recursos que vamos a poder distribuir a través de programas de protección social, intervenciones políticas, los CCTs, etcétera, para compensar el efecto de este impuesto generalizado. Más bien, el microsimulador tenía dos módulos que eran cambios al impuesto sobre la renta, que son los impuestos personales al ingreso, y los cambios al IVA, ¿no? Y resultaba que en el caso extremo de IVA generalizado, aumentaba en 3.75 puntos del PIB la recaudación fiscal, pero aumentaba 14.5 millones de personas el número de pobres alimentarios. El costo social de llevar a cabo una política como esa era muy alto. Y por más que aquellos que estaban haciendo lobbying por una política como esta prometían y juraban que estos iban a ser recursos que iban a poder regresar a los hogares más pobres a través de beneficios, de becas, de exenciones, etcétera, pues en realidad para un país como México este era un costo que no podía asumir. A final de cuentas se aprobó IVA a transporte público, a la goma de mascar, a los alimentos para mascotas, se homogeneizó el IVA de la zona fronteriza porque en la frontera con los Estados Unidos era más bajo, y luego se rechazó el IVA de la canasta básica de los alimentos en general, el IVA de los medicamentos, y se dejaron los exentos, a la educación, a la vivienda, al agua, servicios médicos, excepto el transporte, que el transporte era de los exentos que finalmente sí, de los cuales sí se cobró. La misma ministra de Desarrollo Social en aquel entonces, Rosario Robles, que era mi jefa, declaró públicamente que dijo, si hubiera habido un IVA a alimentos y medicinas, esto hubiera significado más hambre y más pobreza. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hubiera significado que 14 millones más de mexicanos hubieran caído en la pobreza si esta medida hubiera sido aprobada por el Congreso de la Unión. Un poco la conclusión de esto es, entonces, pues sí, nos queda la fruta verde, los retos más difíciles que requieren de mayor y mejor coordinación, de cooperación, innovación y de políticas públicas progresivas que permitan aprovechar mejor pues, los recursos escasos que tenemos.